Interesante la presentación del ingeniero. Y ahora tenemos al ingeniero también, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, viejo amigo de Colima, eh, con mucha experiencia en asuntos técnicos y en asuntos de gestión del riesgo. Y les voy a leer una muy breve, muy breve porque comparativamente con toda la experiencia que tiene, creo que está bastante resumido el, la semblanza de su carrera. Es ingeniero civil egresado de la UNAM, donde también realizó estudios de posgrado en geotécnica y urbanismo. Cuenta con diversos diplomados en alta dirección y administración de proyectos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la CEGOP, orientándose a la elaboración de escenarios catastróficos para la estabilidad del Estado mexicano. En el ámbito laboral fue coordinador de protección civil del municipio de Atizapán de Zaragoza, desarrollando los programas de regeneración de zonas minadas y de prevención de inundaciones. Ingresó al gobierno federal por servicio profesional de carrera en la Secretaría de Gobernación, ocupando la subdirección de Administración de Emergencias Federales, participando en la evaluación y coordinación operativa de más de 115 desastres en México y en otros países. Fue director de gestión de riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, acompañado técnicamente y autorizando más de 1,500 proyectos de prevención en 400 municipios de todo el país. Fue director de análisis y gestión de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, teniendo a su cargo el Atlas Nacional de Riesgos, la evaluación del impacto social y económico de los principales desastres de México y el área de riesgo químico. Coordinó el desarrollo del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo, también conocido como SABER, plataforma de inteligencia para la prevención de desastres y para el Atlas Nacional de Riesgos. Desarrolló un método técnica legislativa para la gestión del riesgo de desastres, aplicándolo a la elaboración de las iniciativas de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 856 del Estado de Veracruz. Coordinó el desarrollo del escenario para un sismo de la Brecha de Guerrero, mismo que sirvió de insumo al Plan Federal de Respuesta ante Grandes Sismos. Fue presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, FOPREDEN, y actualmente es profesor en diversas asociaciones, universidades y centros de investigación, asesor de gobiernos estatales en materia de protección civil y consultor para organismos internacionales. También hemos tenido el gusto de tenerlo como invitado en la licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos, debido a su vasta experiencia en estos asuntos. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias. La ventaja de ser el último es que me toca redondear y ya sé lo que dijeron todos los demás, entonces voy a tratar de ahorrar tiempo para todos ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, ya se ha mencionado mucho el tema del riesgo. Esta es una forma en la que a mí me gusta expresarlo. El riesgo es una relación que puede ser de sumatoria, de producto o una convolución de estos tres elementos básicos y otro que yo le llamo ahí unos amplificadores. El peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Como me pidieron hablar de tema sísmico, voy a utilizar como guía este mismo modelito para ir introduciendo algunos temas que pudieran servirnos de manera muy práctica para tomar decisiones. El riesgo no es otra cosa más que tratar de ver el futuro, fíjense. Cuando alguien va a buscar una bola de cristal o algún chamán, anda buscando que le digan qué puede pasar en el futuro, buenas noticias, pero también malas noticias. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, lo que andamos buscando es lo malo del futuro. Queremos asomarnos al futuro y ver qué cosas malas nos pueden pasar, es decir, qué daños o qué pérdidas tenemos. Los daños es lo que se rompe y las pérdidas es lo que dejamos de ganar. Pensemos en un hotel, daños se rompen las habitaciones y pérdidas son las reservaciones que se cancelan. Entonces, los daños y pérdidas probables de bienes vulnerables expuestos frente a peligros específicos. La que sigue, por favor. El peligro, bueno, ya mencionaron aquí muchos la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. Es aquello que nos puede causar un daño, nos puede destruir.
Se mide por su intensidad y se mide también por su probabilidad. La siguiente, por favor. Regresando un poquito al tema sísmico, ya nada más esta imagen es para que ustedes visualicen cómo es nuestro planeta. Nuestro planeta tiene varias capas y nosotros vivimos en una capa superficial que es la corteza terrestre. Imaginen ustedes un huevo y vivimos en el cascarón. Pero ese cascarón está roto, está fragmentado en bloques y estos bloques se mueven unos con respecto a otros. Esto es lo que se llama la teoría de la tectónica de placas. Nuestras placas en las que vivimos se están moviendo. En el Pacífico mexicano, la que sigue, por favor, sucede este fenómeno. Dos placas se encuentran una contra otra. Es lo que llamamos subducción. Estas placas, al ir empujando una contra otra, imaginen dos enormes resortes. Y estos resortes empujan y empujan y empujan y comienzan a almacenar energía elástica. Entonces, la teoría del rebote elástico nos dice que en un momento dado estas dos grandes placas que se comportan como resortes se rompen en algún lugar y liberan toda esa energía que tenían acumulada. Por eso suceden los sismos, se libera esa energía elástica que se va acumulando con el tiempo. Por lo tanto, se asume que mientras más tiempo pasa, es más probable que se esté acumulando energía en esos lugares. Ahora, hay una cosa que le llamamos el foco, ahí lo mencioné yo. El foco es el lugar donde comienza esta ruptura. Y más adelante les voy a explicar por qué es importante que le llamemos foco. Voy a hacer una alegoría que yo sé que los geofísicos me van a mirar raro, pero nos sirve para entender las cosas mejor. Ahora, se distribuye la energía y hay varias formas de medirlo. Una forma de medirlo es las aceleraciones. ¿Por qué nos interesan las aceleraciones? Me voy a meter solamente una vez en fórmulas. Porque según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza que va a resistir un edificio depende de qué tanto se acelera el terreno. Mientras más aceleración haya y la masa del edificio sea la misma, mayor va a ser la fuerza que tienen que resistir los muros y las columnas. Por lo tanto, los mapas de peligro sísmico, entre otras formas de expresarse, son en aceleraciones. Si nosotros tenemos un mapa de cómo se aceleraría o cómo se aceleró, como los que nos mostró ahorita el doctor hace unos minutos, el terreno, entonces podemos saber qué tan peligroso es ese lugar. Esta otra imagen lo que nos muestra es dónde se presentan estos fenómenos. Es del Instituto de Geofísica de la UNAM y por ahí vemos el sismo de 1932, el del 95 y el del 2003 en esta región. Esas son las zonas donde las placas se están metiendo una debajo de la otra y son las zonas más o menos que se rompieron. Hay lugares donde no ha sucedido en mucho tiempo, vemos ahí en Guerrero y vemos también en el Istmo, no sabemos si ahí pudiera volver a temblar con una gran energía. La siguiente, por favor. Ahora, esto que ven aquí es una forma de explicar un poquito el tema del peligro. Les dije que se llamaba foco el lugar donde empieza la ruptura. Imagínense un foco, si estamos cerca del foco recibimos mucha luz. Si nos alejamos, recibimos menos luz, menos energía. Algo similar pasa con el foco sísmico. Si estamos cerca de donde sucede la ruptura, vamos a recibir mucha energía. Si nos vamos alejando, vamos recibiendo cada vez menos energía. Eso es la distribución geométrica de la energía. Se va perdiendo energía conforme nos alejamos, porque el área cada vez es más grande, como ven ustedes en esta imagen. Ahora, la naturaleza genera algo así como lupas. Imaginen que estamos muy lejos del sol, colocamos una lupa y concentramos la energía y amplificamos la intensidad en un cierto lugar. Bueno, ya lo mencionó también el doctor, esas lupas son condiciones del subsuelo. La Ciudad de México, como está en un lugar donde el suelo es como un lago, es un antiguo lago, es lodo, amplifica, funciona como lupas. Por lo tanto, encontrar el peligro significa encontrar la distribución, cómo se distribuiría la energía, y la otra es agregarle las lupas, identificar los sitios donde se amplifica. La siguiente, por favor. Aquí ven ustedes esta imagen del escenario del sismo de la brecha de Guerrero. Entonces ven ustedes así más o menos esos círculos de cómo se va distribuyendo la energía circularmente. Entonces mientras más cerca estamos, mayor es la aceleración. Las unidades son Gauss y esa es una unidad de aceleraciones. Por lo tanto, este mapa nos muestra cómo se movería, cómo se aceleraría el piso en diferentes sitios. La siguiente, por favor. Este es el caso de la zona metropolitana de Córdoba. ¿Qué se hace para identificar las lupas? Estas son lupas. Ahí lo que ustedes observan es un mapa de microzonificación sísmica.
Se colocan unos aparatos y se ve qué tanto se amplifica la respuesta sísmica en un lugar específico. Entonces, para una ciudad, lo que necesitamos para poder ordenar el territorio y para poder recomendar medidas de construcción, tenemos que tener esta clase de mapas también. Ahí vemos todos los sitios rojos. En Córdoba es donde más se acelera el suelo. Por lo tanto, si tenemos esos mapas, ya sabemos que ahí va a haber mayor peligro. Recomendación 1, tenemos que tener nuestros mapas de distribución geométrica, a ver qué tan cercano estamos nosotros de focos sísmicos. Y recomendación 2, tenemos que conocer el subsuelo y particularmente sus propiedades dinámicas para identificar los sitios más peligrosos y aprovechar esa información para tomar decisiones, ya sea del peligro, de reforzamiento, de reglamentos de construcción o de evitar, si podemos evitar esos sitios, colocar bienes importantes, pues los podemos evitar. La que sigue, por favor. Ahora, el tema del tsunami brevemente, simplemente mencionar que cuando estas dos placas se encuentran, comienzan a funcionar, imagínense, como un trampolín. Empiezan a empujar para abajo, una para abajo. Empiezan a empujarse una a la otra para abajo, hasta que llega el momento en el que se liberan y rebota como si fuera un trampolín, y ese rebote elástico provoca que el fondo oceánico se levante y se produzca una ola. Así es como se provocan los tsunamis. En las costas de Colima, por supuesto que se está dando este fenómeno y ya hay antecedentes de que se han presentado tsunamis, estas olas en el mar. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es importante tener? Mapas. Ya lo mostró el doctor. Se puede modelar este tipo de fallas de dislocación, de ruptura, y estimar de qué tamaño, de qué altura serían las olas en diferentes puntos. Y si tenemos un modelo digital del terreno, podemos convertir esa información de alturas de ola en áreas de afectación, de las áreas que pudieran ser afectadas en caso de que se presentara ese escenario en particular, y tomar decisiones con respecto a esto. Esto es parte del saber del Atlas Nacional de Riesgos. La que sigue, por favor. Bueno, regresamos, ahora vamos a ver el segundo punto, la exposición. A veces no tocamos muy a fondo el tema de la exposición y a mí me gustaría platicarles un poco de eso. La que sigue, por favor. La exposición son los bienes que tenemos y que pueden ser destruidos. Ya lo mostraba también el doctor. Pueden ser muchos bienes y esos bienes pueden ser de varios tipos. Yo los he clasificado en tangibles, intangibles y aquellos que están en la dimensión territorial y aquellos que están en la dimensión social. Estas clasificaciones son útiles para tomar decisiones. La que sigue, por favor. Entonces, miren, los bienes de la dimensión territorial son todos aquellos que están pegados al territorio. Están pegados, no los podemos mover. ¿Cuáles son? Edificios, infraestructura, plantas, cultivos están pegados al territorio, no los podemos mover. La siguiente clasificación es los bienes de la dimensión social. ¿Qué los caracteriza? Su movilidad. Por lo tanto, hay bienes que están pegados y hay bienes que no están pegados al territorio. Los que están pegados al territorio, ¿cómo se gestionan? Tenemos que colocarlos lejos de los peligros a través del ordenamiento territorial o el desarrollo urbano, o tenemos que hacerlos resistentes a los peligros, es decir, a través de reglamentos. Los bienes de la dimensión social se gestionan a partir de información y de organización. Como se pueden mover estos bienes, que pueden ser personas, mercancías. En Tabasco evacúan menaje de casa. Cuando viene la inundación, evacúan para arriba o se llevan las cosas a otros sitios. O el ganado se lo llevan a otros lugares. Entonces, ¿qué necesitas? Enterarte que viene el peligro y enterarte y estar organizado para poder mover tus cosas del lugar. En el caso sísmico, la que sigue, por favor. Existe en México un sistema de alerta sísmica, que es de los más renombrados a nivel mundial, que consiste en tener instrumentos, esos puntitos verdes que ven, son sensores que detectan cuando el sismo se produjo. Estas ondas sísmicas son muy parecidas a una piedra en el agua, se van moviendo lentamente las olas. Las ondas sísmicas también se van moviendo a una velocidad aproximadamente de 4 kilómetros por segundo. Por lo tanto, si nosotros colocamos un aparato entre nosotros y el foco sísmico, podemos detectarlo, y si este sistema nos manda una señal, como lo hace en la Ciudad de México, nos podemos enterar previamente. Entonces, como ustedes ven, sucede el sismo, se detecta, se envía la información, se procesan los datos porque se tiene que identificar con una función matemática, con un algoritmo, se determina si es o no un sismo grande, y si el algoritmo nos dice que si es un sismo grande, se lanza la alerta a toda la población. La que sigue, por favor.
Esto es de la Ciudad de México, ustedes ven un mapa ahí de microzonificación y junto con él ven unos puntitos que son los sitios, las escuelas que tienen alerta sísmica. Casi todas las escuelas de la Ciudad de México cuentan con alerta sísmica de este tipo. La siguiente, por favor. Les voy a mostrar un caso que sucedió en Japón. Japón invirtió $500 millones en hacer su alerta sísmica. Y estos son los diputados de Japón que estaban debatiendo en su Congreso. La que sigue, por favor. La manera en la que ellos se enteran es de dos formas. Les llega en la televisión o les llega por su celular. Casualmente el día de hoy me quedé sin pila, tengo un problema con mi celular, por lo tanto si me llegara por celular yo no lo voy a recibir. La siguiente, por favor. Los diputados siguen debatiendo, la alerta sísmica sigue en la televisión, ellos son muy respetuosos y no contestan su teléfono estando en una sesión solemne de su Congreso. Simplemente no contestan ahí, son muy ceremoniosos, no se enteran hasta que comienzan a sentir las ondas sísmicas. Y entonces ustedes ven a los diputados que empiezan a ver las ondas sísmicas y $500 millones que invirtieron los señores diputados y no se enteraron de que venía el sismo de Tohoku. La que sigue, por favor. Aquí vemos que todos se quedan sentaditos, pero en realidad su protocolo, arriba lo ven a la derecha, dice que se tienen que agachar, se tienen que cubrir, se tienen que agarrar. Bueno, ninguno se agacha, ninguno se cubre y ninguno se agarra. La siguiente, por favor. México. Pasa lo mismo, alerta sísmica, viene un sismo, se escucha en el pleno, hay un diputado hablando, se escucha en el pleno, alerta sísmica, la que sigue, por favor. El presidente le dice al diputado, señor diputado, tenemos una alerta, hay que seguir nuestra norma interna, y el otro dice, sí señor, con todo gusto. La que sigue, por favor. No corren, no gritan, no empujan. La que sigue. Y unos segundos después, la sala está totalmente vacía cuando empieza a sentirse el sismo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué utilizaron los mexicanos? Nuestra unidad de gestión es el inmueble, por eso hacemos programas internos. En el inmueble alguien ya revisó cuál es la ruta, entonces, ¿dónde nos tenemos que enterar de un sismo? En el inmueble, porque además el riesgo es que te caiga encima el edificio. He visto por ahí unas figuras que dicen, ¿para qué te sales si afuera también tiembla? Sí, pero afuera no te va a aplastar un edificio. Entonces sí hay que salir, si es que tu protocolo lo dice. Si estás muy cerca de la zona sísmica o de tu pueblo escenario, a lo mejor me agacho, me cubro y me agarro, como dicen los japoneses. Pero lo ideal es irte a un lugar donde no te vaya a aplastar el edificio, sin duda. ¿Qué utilizan ellos? Los celulares y la televisión. La que sigue, por favor, una más. Bueno, ya vimos que funcionó mejor el sistema en un inmueble que el sistema personalizado, un sistema donde le llega nada más a la persona en lo individual. La que sigue, por favor. Nuestro protocolo dice en la Ciudad de México, no corro, no grito y no empujo. Los japoneses era me agacho, me cubro y me agarro. Cualquiera de los dos es bueno, depende de dónde estés y depende lo que el que hizo el programa interno determine. Si nosotros estamos muy cerca de la fuente sísmica más grave y no nos va a dar tiempo de salir, lo correcto es me agacho, me cubro y me agarro, pero eso lo determina el que hizo el programa interno. La siguiente, una más, por favor. Y entonces, bueno, ganó nuestro sistema contra el de ellos. Y otra más, por favor. México 2, Japón 0. Y nadie celebró por eso. Yo tengo una amiga que decía que estaba a punto de llorar porque por primera vez se sentía orgullosa de sus diputados. Entonces, otra más, por favor. Otro problema de utilizar teléfonos celulares, aquí vemos que no todo México es territorio Telcel. Ustedes ven ahí la cobertura de 3G, no en todos lados hay 3G para utilizar celulares. Por lo tanto, es muy bueno usarlo como método redundante, pero tenemos que seguir pensando en nuestro inmueble. El otro sistema VHF puede tener cobertura. De hecho, tengo entendido que hay un proyecto para aquí, para Colima, que con 6 millones de pesos, la señal ya llega aquí, pero no se difunde. Entonces necesitan unos transmisores, con 3 transmisores y por ahí de 5 millones y medio de pesos, podrían lanzar la señal a todo el estado de Colima. Entonces, vemos aquí que el modelo personal, tú necesitas 2,700 pesos para comprarte un celular, el más baratito como el mío que ya no me funcionó, y 2,000 pesos más o menos te cuesta para sonorizar un inmueble. Habría que pensar qué conviene más. La siguiente, por favor. Ahora, hasta aquí hablamos de los bienes de la dimensión social, es decir, información y preparación. Pero los bienes de la dimensión territorial que también nos convocan, habría que preguntarnos por qué la gente vive en ese lugar. Bueno, vive primero porque ahí hay mercados laborales y de consumo, es decir, lugares donde chambear y lugares donde comprar cosas. La siguiente. También hay infraestructura, una más. Y por supuesto también hay equipamiento.
La gente vive cerca, vive en sitios de peligro porque tiene un costo de oportunidad. Estar ahí implica tener acceso a los mercados laborales y de consumo, tener acceso al equipamiento, infraestructura y mercados. Por lo tanto, si vamos a tomar decisiones para reducir el riesgo, tenemos que entender que la gente va a buscar esos terrenos donde esté el equipamiento, infraestructura y mercados. Una más, por favor. Otro asunto que yo le llamo el maniqueísmo urbanístico. Miren, si nosotros agarramos un terreno y decimos, este terreno tiene peligro y no sirve, en ese momento es como si quisiéramos borrarlo del mapa. Pero si ese lugar está cerca del equipamiento, infraestructura y mercados, alguien se va a ir a meter. Por lo tanto, hay que ganarles la jugada. No es cierto que podemos desborrar, diríamos, del mapa un pedazo del territorio. Si tiene peligro, con más razón tenemos que definir un uso que no cause riesgo, que no genere exposición. La siguiente, por favor. Estos son casos que se pueden utilizar. Si yo aprovecho a través del programa Recuperación de Espacios Públicos y convierto esos sitios expuestos al peligro en sitios de uso común, ahora hubo un lugar donde hicieron un parque así como este y le pusieron bicicletas y a los líderes de colonia les dieron las bicicletas en concesión, entonces se ganaban una lana, ya hay un interés económico y por lo tanto lo van a cuidar. Otro caso fue que en una cancha, en un terreno inundable, se hizo una cancha de fútbol, se le entregó a la liga la cancha y entonces los futbolistas protegían la cancha. Por lo tanto, si el sitio tiene peligro no quiere decir que lo borremos del mapa, no es sí o no, sino que hay grises, hay que escoger qué uso más adecuado le podemos dar para que no nos lo utilicen de manera incorrecta. La siguiente, por favor. Ahora, en términos del ordenamiento territorial, su función sería evitar la ubicación de bienes en sitios peligrosos, garantizar acceso equitativo al equipamiento, infraestructura y mercados, con eso logramos reducir el riesgo también, y tener datos, evidencias y argumentos sobre los peligros, lo acaba de decir muy bien el doctor, hay que tener mapas de peligros para poder justificar nuestras decisiones correctamente. Y por supuesto que va a haber intereses ahí en medio que van a querer malutilizar el territorio de acuerdo a estos criterios. Pero si nosotros tenemos elementos suficientemente sólidos, evitaremos lo que dice por acá, o lograremos lo que plantea Julio Franco en su documento de políticas públicas, ¿no? Una política pública bien diseñada, su objetivo principal es resolver problemas públicos de interés general, no particulares. La siguiente, por favor. Ahora, también existe otro truco. El ordenamiento territorial implica un conflicto territorial. Todo el mundo quiere usar el territorio para muchas cosas, ¿no? Y ahí vemos que hay un conflicto, uno quiere hacer deporte, pescados, y cada quien quiere usar el territorio de manera distinta. Entonces, ¿qué papel tienen los mapas de riesgo? Son el fiel de la balanza. Si nosotros tenemos un atlas de riesgo bien documentado, al momento de resolver el conflicto territorial podemos decir, señores, este suelo no sirve para todo esto, por lo tanto lo más apropiado es, y encontramos la función correcta. La siguiente, por favor. Aquí hay una discusión en el Japan Times, discutían los japoneses después de su sismo de que si era bueno colocar barreras y decían que no servían las barreras de nada. Yo creo que sí redujeron parte del daño. Y por otro lado decían, es que la gente se confía y en los lugares donde la gente tenía tejido social muy sólido, evacuaron mejor. Entonces aquí tenemos una confusión. La barrera te va a proteger los bienes de la dimensión territorial. Lo que no puede correr, para eso es la barrera, para proteger lo que no puede moverse. Por otro lado, tienes que tener garantías de que la gente va a evacuar correctamente los bienes de la dimensión social. Entonces, esta discusión que tienen los japoneses es porque no han separado los bienes de la dimensión social y los bienes de la dimensión territorial. No confíen tanto en los ingenieros, aunque estén aquí los colegas. Tenemos límites. No sabemos de qué tamaño viene la próxima amenaza. No tenemos bolita mágica para conocer de verdad el peligro. Usamos el pasado, usamos los datos del pasado para predecir qué va a suceder en el futuro. Entonces no nos conocemos el futuro, no tenemos bolita mágica y tenemos limitaciones. No sabemos de qué tamaño pueda venir el próximo sismo en términos exactos. Nadie lo puede decir. Tenemos estadísticas, tenemos datos que nos hacen suponer cómo va a ser, pero no podemos predecirlo. La siguiente, por favor. La cadena del suministro, si nosotros gestionamos correctamente los riesgos, mejoramos la competitividad de nuestras ciudades. Miren,
Cuando vino el sismo de Japón se rompieron nodos de la producción electrónica de todo el planeta. Entonces perdieron posición y competitividad muchas empresas. Por lo tanto, si gestionamos el riesgo, también mejoramos la competitividad. Antes la producción era una fábrica donde estaba todo, ahora son redes, el outsourcing, redes que están conectadas, nodos que están conectados por canales por donde pasan mercancías, medios de pago, información, productos. Entonces, si se rompen esos nodos, si se rompen algunas de esos canales, se pierde la producción e impacta a muchas empresas. Por lo tanto, puede mejorar la ventaja competitiva de las ciudades. La siguiente, por favor. Una más. Bueno, la vulnerabilidad, ya lo plantearon aquí, es la susceptibilidad o propensión de los daños a ser dañados. ¿Qué tan fácil se dañan nuestros bienes? La que sigue, por favor. Culturalmente, nosotros deberíamos saber varias cosas. Estos son recetas de cocina. Perdón para los ingenieros nuevamente. Si tú tienes un edificio grandote y un edificio chaparrito, van a vibrar de manera distinta. Las chaparritas bailan mejor. Entonces, como van a bailar de manera distinta, ¿qué va a suceder? Que de repente van a chocar, se pueden golpear. Si no tienen espacio, ¿ya vieron allá arriba donde puse el círculo? Ahí se ve que hay un espacio, entonces bailaron de manera distinta, pero no se dieron ningún arrimón. En cambio, los de acá, el chiquito no tenían espacio. Si tenemos dos edificios de diferente altura que están pegaditos uno contra otro, puede suceder esto. Una más, por favor. Aquí vemos otra chaparrita que le pegó al altote. Entonces, como cultura general, entre los edificios siempre debe de haber un espacio. Eso es una cultura que debemos difundir. Si tú vives en un edificio que está pegadito al otro, aguas, ya sabes que tienes una vulnerabilidad. Pero si no, o si vas a construir, ten cuidado de no hacer esas cosas porque se pueden golpear uno con otro. La que sigue, por favor. Otro asunto también, las patas flacas. A nadie les gusta tener las patas flacas. Bueno, hay edificios con patas flacas. Imagínense estos que sirven con estacionamiento abajo. Entonces, si tu edificio tiene las patas flacas, estás en mayor susceptibilidad porque puede suceder lo que ven allá, que se puedan deformar un poquito más y se te caiga. Entonces, los edificios, esto le llaman planta baja débil. Por cultura, chaparrito con altote bien pegados, bronca. Edificio con patas flacas, vas a tener problemas. La que sigue, por favor. Ahí vemos unos problemas de eso. La que sigue, por favor. Un asunto muy importante, las casas de adobe o de piedra que no tienen castillos, que no tienen estas columnas que las atrapan, ¿sí los han visto cómo le colocan castillitos y dalas a los edificios de mampostería? Si no tiene eso, cuando venga un sismo, se van a romper y se va a caer más fácilmente. Entonces, el adobe que no tiene mampostería, que no tiene ese amarre, se puede romper. El Senapred hizo esta guía. Si tú tienes una casa de esas de adobe que no tiene esos castillos que ya ven ahí bien puestecitos, te podemos explicar cómo con malla de gallinero y otras técnicas relativamente sencillas se puede reducir la vulnerabilidad de tu estructura. La siguiente, por favor. Una más. Bueno, casi terminando, un tema muy importante es estos procesos amplificadores. ¿Qué es un proceso amplificador? Es cuando hacemos algo que incrementa o la vulnerabilidad o el peligro. Si deforestamos, la deforestación no es un peligro por sí misma, a menos que te caiga el árbol en la cabeza y te cause un daño. La deforestación incrementa la posibilidad de deslave o modifica la relación entre lo que llueve y lo que escurre y te puede inundar. Entonces amplifica el peligro de inundación, por ejemplo. Y otro es, si tú tienes un edificio que está bien diseñado para departamentos y le metes una fábrica completa de ropa, ¿qué estás haciendo? Le estás agregando peso. Y habíamos dicho que la segunda ley de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración. Si aumento la masa, aumento la fuerza que tiene que resistir el edificio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? No meterle más peso a mis edificios, darles mantenimiento y no cargarlos innecesariamente o darles un uso equivocado, un uso distinto para el cual fue diseñado. La que sigue, por favor. Existe, esto ya nada más termino, los compañeros del USGS alguna vez me prestaron este documento. Hay recomendaciones en este libro, ahí viene abajo, espero que les puedan compartir la presentación, la liga. Aquí trae muchas recomendaciones para que no te caigan cosas de cómo cerrar las llaves y todo esto que pueden serles de mucha utilidad. Por mi parte es todo, espero haberme ceñido lo mejor que pueda al tiempo. Les agradezco su atención. Sedatu, mejorando tu calidad de vida.